Mantengan su Biblia abierta en Lucas capítulo 1, porque a partir de hoy vamos a estudiar, vamos a analizar y vamos a basar los mensajes, los sermones en el Evangelio de Lucas. Les pido que hagamos una oración. Gracias te damos en esta mañana, nuestro buen Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, porque nos permites estar aquí para alabar tu nombre y también para aprender de tu palabra. Permítenos que al abrir tu escritura, la Biblia, también se abra nuestro pensamiento, se abra nuestro corazón y aprender y ser sensibles al mensaje que tú tienes para nosotros. Guíanos, Señor, a través de las páginas de este Evangelio durante los siguientes mensajes. En el nombre de Jesús. Amén. Ocupen su lugar, por favor. El título de este mensaje es El Evangelio según... Hay algunas versiones que dicen según San Lucas. Y pues en esta forma de ver San Lucas, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, pues se atribuye como la idea de que pues son los santos del Nuevo Testamento, por ser los escritores. En realidad, y en términos bíblicos, todos somos santos. Todos somos santos. El pueblo de Dios es un pueblo santo, porque la palabra santo significa escogido, significa atraído, significa limpiado, significa transformado. Me es más preciso señalarlo como lo presenta la Biblia. La Biblia no lo presenta directamente como el santo, lo presenta como el médico. Y por lo tanto hay particularidades que vamos a ver en este mensaje. Les pido, hermanos, que por favor, su Biblia en mano, leamos despacio los primeros 4 versículos, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. La siguiente, por favor. ¿Qué podemos decir del Evangelio de Lucas? ¿Por qué elegimos a Lucas? Claro, hay muchos libros que pudimos haber elegido como serie de predicación dominical. Regularmente, yo es una práctica de hace muchos años, que tomemos un libro y empecemos desde su primer versículo, su primer capítulo, y lo vayamos aprendiendo, desarrollando y al final. De hecho, estamos terminamos la semana pasada, ¿qué libro? Deuteronomio. Y por allí quedaron seguramente algunos temas muy interesantes y muy importantes que en algún momento, dada la ocasión, vamos a tocar. Pero, ¿qué tiene Lucas? ¿Qué se dice del Evangelio de Lucas? Porque el Evangelio de Lucas hay que verlo frente a otros evangelios, porque está el Evangelio de Mateo o el Evangelio según Mateo. Porque hay un solo evangelio, no hay 4 evangelios. Habrá 4 escritores, hay 4 versiones de un evangelio, que es uno solo. Está el evangelio según Mateo o el evangelio desde la perspectiva de Mateo. Está el evangelio de Marcos o el evangelio escrito a partir de la experiencia de Marcos. Pero está Lucas y también está Juan. Y es el mismo evangelio escrito a partir de las experiencias de cada uno. ¿Qué características tiene Lucas?
Recordemos que hablando en términos literarios, el Evangelio de Mateo fue escrito, para empezar, ¿quién era Mateo? ¿Se acuerdan? Mateo era un apóstol. Ajá. Sí, trabajaba en el tributo, pero era un apóstol. ¿Para quién escribió Mateo? ¿Dedica su evangelio a quién? A los judíos. Por eso encontramos referencias muy repetidas hacia el Antiguo Testamento para hablar en el Nuevo Testamento. Y esto solamente lo conocían los judíos. Pero también los judíos tenían esa particularidad de ser celosos de la doctrina, de ser celosos de su nación. Ellos no compartían ni con los gentiles, ni tampoco compartían, por ejemplo, con los samaritanos. El Evangelio de Marcos, ¿para quién fue escrito? ¿Quién era Marcos? Marcos, ¿quién era? Era un discípulo de Pablo, efectivamente. Ajá. Sí, era un gentil. ¿A quién le escribe Marcos su evangelio? A los gentiles, particularmente a los romanos. Porque la particularidad del evangelio de Marcos es que inicia con un Jesús predicando, con un Jesús activo, con un Jesús haciendo milagros, pues de alguna manera mostrándole a los romanos que creían en el poder, sentían que tenían todo el poder, que hay un poder más grande que es el de Jesucristo. ¿Y Juan a quién le escribe? ¿Quién era Juan? Juan era un apóstol también. ¿Y a quién le escribe? Le escribe a la iglesia universal, a la iglesia en general. Pero Lucas, ¿quién es Lucas? Vamos a hablar hoy de Lucas y vamos a recordar algunas de estas características. Primero, es que Lucas le está dedicando su libro, ¿a quién? A una persona, a Teófilo. Y si tenemos en cuenta, número uno, que Lucas es de origen griego, si consideramos que Lucas le escribe su evangelio como una investigación que hizo para Teófilo, y si consideramos que Lucas está escrito desde la perspectiva de un médico, hemos de describir ciertas características con todo esto. Y lo primero es que este evangelio fue escrito de un griego, porque fue escrito en griego, pero el idioma como tal, en general la Biblia se escribe con un griego sencillo, con un griego fácil de leer. De hecho, Marcos se considera como el evangelio más sencillo de leer. A veces decimos, no, Marcos sirve para evangelizar. Juan, es Marcos el más sencillo de leer. Pero también, como sucede en cualquier idioma, hay diferentes formas de hablar y en diferentes formas de comunicarnos, porque, aunque todo sea español. Por ejemplo, si nos vamos a un barrio, aunque se hable español, es un español más de barrio, ¿no? Más de barrio. Si nos vamos a una zona un poco más formal o un poco más académica, encontraremos, sí, el mismo idioma, pero con una exigencia más fuerte, porque de pronto uno va a ciertas conferencias donde parece que necesitas tener tu diccionario para ver de qué está hablando esta persona. Y eso es bueno porque pues, nos marca también el nivel que tenemos para entender nuestro propio idioma. Lucas escribe por encima del griego koiné. El griego koiné, así se le conoce, el griego koiné es el lenguaje del pueblo. No es el lenguaje de las grandes obras literarias, por citar a Homero, pero no por citar a Homero, porque Homero está muchísimo más atrás. Sin embargo, no está tan
tan abajo el nivel con el que escribe, porque estamos ante una persona preparada, porque estamos ante una persona que tiene pues mucho interés en decir las cosas, pero en decirlas con cierta elegancia, lo cual le destaca de los otros escritores. Se ha considerado el libro, como dice esta franja, más maravilloso del mundo. Se considera el mejor de todos los evangelios. O bueno, ya lo dije, pero para que no creemos confusión, hay un solo evangelio, pero visto desde diferentes perspectivas. Porque describe a un Jesús de manera muy completa. Desde una perspectiva, sí, de lo que vamos a hablar el día de hoy, por eso lo enriquece. Por eso está en la Escritura. Porque aunque es un libro que se escribió para una persona, sin embargo destacó y la misma iglesia le dio un lugar, porque la iglesia es la que finalmente va dando el lugar a los libros dentro de la Biblia. Sí es cierto que hubo un concilio o una serie de concilios donde se reconocían los libros que están aquí, pero que la iglesia ya los había reconocido, los aceptaba, los leía, los compartía, los reconocía pues como parte de la inspiración divina. La siguiente, por favor. ¿Quién fue Lucas? Miren, a lo mejor no conocemos mucho de Lucas, pero descubrí que Lucas fue pintor. Y según la tradición cristiana, recordemos que la tradición son aquellos datos recopilados a través del tiempo, que no están meramente escritos o de una forma oficial, pero ahí está, se acepta, se reconoce y se comparte. Bueno, resulta que Lucas era pintor y era buen pintor. Y aquí estamos viendo lo que según la tradición pintó Lucas. Se sabe que esta obra está en las catacumbas de Prisca o Priscila en Roma. Esto es parte de propiedad del Vaticano. Pero también se sabe que en una de las catedrales de España está esta pintura. Esta pintura se cree que la pintó nada más y nada menos que Lucas. De hecho, también se cree que mientras estaba pintando a María, María le estaba contando lo que de manera muy específica encontramos en su encuentro con el ángel. Ya hablaremos en los siguientes capítulos. Así que él estaba pintando y María le estaba platicando. Déjame te platico la historia como yo la viví. Porque Lucas fue un investigador. Porque Lucas hizo un trabajo de campo. Sacó su cámara, por así decirlo, se colgó su mochila de reportero, sacó su grabadora y con micrófono en mano comenzó a hacer entrevistas. Era un hombre que hizo un trabajo muy sistematizado. Esto es algo de Lucas. La siguiente, pero Lucas también dice en Colosenses 4:14 que era parte del equipo de trabajo misionero de Pablo. Y se describe como médico. ¿Qué encontramos al revisar también este evangelio? Que utiliza términos de medicina, que utiliza términos cuando habla de algunos aspectos muy particulares, de algunas cosas que tienen que ver con la salud, con la enfermedad, con la medicina, utiliza términos médicos. Si quisiésemos dudar de que fue escrito por Lucas, diríamos, está bien que no fue escrito por Lucas, pero fue escrito por un médico. El hecho es que en Colosenses capítulo 4, versículo 14, y de hecho, déjenme decirles que nadie duda de que Lucas sea el escritor, nadie lo duda. En Colosenses 4:14, si me acompañan por favor con sus Biblias, encontramos una referencia, porque cuando se escribían las cartas, que en este caso escribe el apóstol Pablo,
siempre el equipo podía poner un saludo. Y aquí se le da la oportunidad a Lucas. Y miren lo que dice, versículo 14. ¿Quieren leerlo, por favor? Hasta ahí. Os saluda Lucas. Pero no solamente dice Lucas, sino que además es el médico amado. Era querido. ¿Por qué? Bueno, no se nos dice, pero seguramente era una persona muy querida, muy reconocida, muy aceptada entre la iglesia. Era entonces un médico. La siguiente, por favor. Lucas fue un gentil. Hermanos, esta es una pregunta que les voy a hacer. En el Nuevo Testamento, bueno, ya decimos en la Biblia, ¿cuántos escritores no judíos hay? ¿Cuántos escritores no judíos hay en la Biblia? Venga, ¿qué dicen? Que si no me contestan, saco la lista de miembros y ahorita sí dime un número. A ver, ¿cuántos? Uno, exactamente. Tienes un punto extra. Lucas es el único escritor que no fue judío. Era griego. Y como griego, se cree que él nació en Macedonia. Como griego, él también creció con la cultura griega. Y el interés que le pone a la investigación que hizo sobre Jesús es tan ardua, es tan amplia, que hay que señalar lo que esperaban los griegos, porque los judíos esperaban la llegada del Mesías. ¿Están de acuerdo? Esto lo vemos repetidamente, que el pueblo esperaba al Mesías. Entonces, Juan el Bautista dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Mesías. Lo dijo también el apóstol Pedro cuando Jesús predicó: ¿quién dice la gente que yo soy o que soy yo? Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. ¿Qué esperaban los griegos? La misma cultura, también cansada del propio desarrollo cultural, particularmente reflejado en el ser humano, los griegos esperaban la llegada de alguien también. Estaba, por ejemplo, el grupo de los... ¿cómo se llaman? Esto ya se me fue la palabra. No. De los griegos. Los gnósticos. Resulta que los gnósticos era un grupo de conocedores, eran filósofos, pero también tenían una fuerte doctrina que esperaban a un ser, a una persona que llegara de allá, de arriba, del cielo, y que contara qué hay allá afuera. ¿Qué hay allá afuera de esto que llamamos realidad? De hecho, otra vez ya se me olvidó. Los gnósticos. De hecho, los gnósticos tienen una herencia griega y particularmente platónica. Porque Platón decía, tal vez ustedes recordarán, hace poco pasamos aquí su teoría de la caverna, que el ser humano lo que está viendo solo es una proyección de lo que nos dicen que es el mundo. Pero que afuera hay otra realidad. Y que hace falta que alguien salga, vaya y luego regrese y nos cuente qué hay allá afuera. Los griegos pensaban que esto iba a pasar. Los griegos esperaban a una persona que fuese la persona ideal, que fuese la persona perfecta. Sí, a veces pensamos también nosotros eso, que ¿con quién te quieres casar? No, con una persona que me quiera, que esté conmigo, que me dé dinero, que no me regañe, que no me grite, que no me impida, que no... Bueno, pues así también los griegos querían que llegara una persona que cubriese toda la perfección. El hombre perfecto era una expectativa de los griegos. Los griegos podríamos decir que estaban divididos, porque por un lado había un desorden en la moral y había un
un desbordado y exagerado comportamiento moral. No tenían límites, pero por ahí nacieron los estoicos, otro grupo que buscó convertirse en la imagen de la persona, del ser de autocontrol, limitada, respetable, con autodominio. Los estoicos eran los estoicos. Hoy se habla muy poquito acerca de los estoicos, pero los estoicos influyeron tanto de que si quieres ser una buena persona, hazte estoico. Porque los estoicos son muy, pero muy disciplinados. Tienen buenos hábitos, no ofenden a las personas, tienen un dominio propio de sus deseos, de sus actividades. Son muy bien, pero muy bien portados. Pero no era suficiente, finalmente eran hombres. E influyó tanto el estoicismo, tanto, que se convirtió como en cierta imagen de lo que es ser cristiano. De veras. Esperaban entonces los griegos a una persona perfecta que llenara así en ese ser todo lo bueno tanto del hombre como de la mujer, que fuese fuerte como el hombre y que fuera dulce como la mujer, que fuera compasivo, que fuera amoroso, que cuidara a los niños, que respetara a las mujeres, es decir, que fuese un hombre en todos los aspectos de la palabra perfecto. Así que resulta que Lucas siente un gran interés y una gran motivación por acercarse a la figura que era la única figura que podía llenar todas las expectativas de los griegos. ¿Quién era Teófilo? La siguiente, por favor. ¿Quién era Teófilo? Teófilo es el receptor de dos libros prácticamente. ¿Por cuántos libros escribió Lucas? Dos. ¿Cuáles fueron? ¿Cómo que el primero y el segundo? ¿Quién dijo eso? Ok, Lucas y Hechos. Hechos es la continuación. De hecho, hace referencia a que ya hubo un primer tratado, que es este de Lucas. ¿Quién es Teófilo? Hubo toda una investigación, todo un trabajo para un hombre. ¿Quién era ese hombre? ¿Merecedor o no merecedor de este trabajo? ¿Quién fue? La Biblia lo describe de una manera muy rápida, así. Lucas, vamos a Lucas. Y dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Lo que sabemos de Teófilo son dos cosas. La primera es que se llamaba Teófilo y la segunda es que era excelentísimo. Sí, pero ¿qué es Teófilo? De hecho, Teófilo, la palabra Teófilo, se compone de dos palabras, teos y filos. Teos es Dios, filos es amigo. Quien se llame Teófilo, pues tiene un nombre que es el amigo de Dios. Pues si alguien necesita o quiere cambiarse de nombre, porque tiene bonito significado, ¿no? Teófilo, amigo de Dios. Entre las diferentes teorías que se han hecho con respecto a este nombre es que Teófilo no era una persona. Teófilo es la iglesia, aquel que quiere ser amigo de Dios. Eso se ha dicho, pero vamos a centrarnos en la parte más objetiva. Sí era una persona. Se llamaba Teófilo y Teófilo era, por supuesto, una persona griega. Y hablemos de excelentísimo. La palabra excelentísimo es el término que se le daba a una persona con un rango en las autoridades del gobierno de Roma. Entonces estamos ante un funcionario. ¿Quién era Teófilo? Un funcionario. Y de ahí podríamos despegar toda una gran información acerca de la imagen, de la aceptación o del reconocimiento público, de la autoridad que tenía en el gobierno romano, nada más y nada menos que don Teófilo.
conocido así por sus vecinos, obviamente, don Teófilo. Ya en la parte pública, pues el reconocido, el de rango, Teófilo. Pero además encontramos que Teófilo estaba vinculado con Lucas por un elemento muy importante. Lucas le estaba enseñando a Teófilo acerca del Evangelio. Lucas le estaba hablando a Teófilo y lo estaba formando, lo estaba enseñando acerca de Jesucristo. Ese era nada más y nada menos que Teófilo. La siguiente, por favor. Cuando nosotros revisamos las diferentes pinturas que son artísticas, pues medievales y algunas pues de corte muy contemporáneo, encontramos que los evangelios están asociados a un símbolo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sí, porque ese símbolo es un elemento que describe acerca de la característica de su evangelio. Miren, aquí tenemos una imagen donde vemos a el primero que es, ¿quién? Mateo. Ahí está, ahí está Mateo. Y Mateo tiene a un hombre, porque el evangelio de de Mateo, describe a Jesús como ese hombre, como ese ideal de hombre. Ese es Jesucristo. Marcos lo encontramos con un león, porque Marcos pues también representa esa parte del Antiguo Testamento que asocia a Jesús con el león de la tribu de Judá. Y luego tenemos a Juan pues, con un águila, y la explicación del águila es que es muy profundo el evangelio de Juan. De hecho, cuando hablamos de los evangelios, aunque son 4 evangelios, están divididos en lo que se llama los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. ¿Por qué? El que me lo diga va a tener otro punto. A ver, venga. Porque no. Porque los 3 evangelios son similares y de Juan diferente. Ajá, ¿qué tiene de diferente? Ya tienes 3/4 de punto, hermano. ¿Qué tiene de diferente? El evangelio de Juan inicia desde el principio, dice, al verbo, De hecho, todos empiezan un poquito diferente, pero es que Juan es teológico. Los otros hablan sobre la vida de Jesucristo y este es teológico, el evangelio de Juan. Entonces se considera el águila como el ave que puede volar más alto y que no le afecta ver el sol. Por eso están los Eagle Eyes, por si alguien se quiere comprar unos de esos, porque dice que no le afecta nada. Entonces es tan alto que el pensamiento de este libro es demasiado teológico y es muy alto. Pero el símbolo del carnero es el que representa a Lucas, porque representa el sacrificio, pero un sacrificio universal. Es el Cristo que viene, nace y muere para salvación de todos los hombres. ¿Qué hay aquí en este evangelio? Rápidamente, la siguiente, por favor. Es un evangelio para los gentiles. Lucas es muy, pero muy claro, se destaca de todos los otros evangelios o de los otros evangelistas porque va a ser un gran énfasis en que Jesucristo es para todos, es para los griegos. Vaya, él era griego. Segundo, pero era también un gentil, pero ya prosélito del judaísmo. Es el evangelio de la oración. Ninguno de los otros evangelios narra con precisión que antes de cualquier situación o evento importante en la vida de Jesús, ya sea el llamamiento de sus discípulos, ya sea el enfrentamiento con los fariseos, ya fuese ir a la cruz, está precedido de un momento de oración. Encontramos que es el evangelio de las mujeres, porque nadie nos da la lista de las mujeres que aparecen en su evangelio
No hay otro que nos dé esos nombres. Nadie habla de Susana, nadie habla de Juana como lo hace él. Es el evangelio también de la alabanza. Miren, me encontré que 3 alabanzas de Lucas se cantan. ¿Alguien conoce alguna? No, es una pregunta un poco más difícil. Eso pienso yo, ¿Qué tal que ahorita? No, yo le doy las 3 y a una cuarta que se está componiendo. Pero, ¿alguna que ustedes conozcan? Bueno, de que sean de conocer seguramente. ¿Quién dice yo? 3 alabanzas que se cantan actualmente. Y de verdad las busqué en YouTube y sí están. La primera es el Magnificat. El Magnificat. Ave María. Yo soy tenor, nada más que no he ensayado. Pero es el Magnificat, es el Ave María. ¿Lo conocen? Ya decía que sí lo conocían. Entonces uno lo busca en YouTube porque eso sale de la Biblia, eso está en Lucas. En alguna ocasión escuché un mensaje presente, pues, está vertido de la Biblia. El Ave María sale de la Biblia. Que no lo practiquemos, porque decimos, no, es que eso es de los católicos. Está aquí en el Evangelio. Así que, si lo quieren cantar, pues busquen una voz bonita, así, no tanto como la mía. No va a decir, grábemela, por favor, grábemela. No. Pero hay otras que yo no tenía esa claridad, y el otro es el Benedictus. Sí está en el capítulo 1 del 68 al 79, y está el Nuns Dimittis. El Benedictus, la palabra Benedictus, porque este es latín, y también el Magnificat pues es latín. Por eso cuando me dijeron, ¿what? No, sí, yo entiendo. También a mí me cuesta trabajo. Es latín. Y resulta que el Benedictus tiene que ver con la bondad. Tiene que ver con la bondad. Y el Nuns Dimittis es nunca temas. Nunca temas. Si escuchan estas, son muy bonitas. Están ahí. Bueno, pues es entonces el evangelio de las alabanzas, pero también es un evangelio universal. Narra acerca de los pobres, lo resalta mucho. Las clases sociales están que se crean, por ejemplo, claramente por citar a Mateo. Mateo cuando Jesús envía a sus discípulos a predicar, les dice, y no vayan para allá por caminos de los samaritanos. Pero Lucas no lo percibe igual. Lucas lo percibió de una manera diferente, no para cambiar la versión de Cristo, sino para que resaltaran algunos otros elementos como la parábola del buen samaritano. ¿Saben dónde está? En Lucas. También está la parábola del hijo pródigo. Es decir, realza el evangelio universal. Pero bien, ¿qué aprendemos? La siguiente, por favor, de Lucas como escritor. Porque el título de este mensaje es El Evangelio según el doctor Lucas. En primer lugar, aprendemos algo muy característico y que fue una persona muy comprometida con el Evangelio. Sus motivos personales los podemos encontrar en este versículo 3, cuando dice, me ha parecido también a mí. Tengo una versión un poquito diferente de las 60 que quisiera compartírselas. Excelentísimo Teófilo, 2 puntos. Aunque han sido muchos los que han acometido la empresa de escribir ordenadamente la historia de los acontecimientos en los que se basa nuestra fe, tal como nos la transmitieron los que fueron testigos presenciales desde el principio,
y luego se consagraron al ministerio de la predicación del Evangelio, yo también me he hecho el propósito de investigar cuidadosamente todas las fuentes y escribir a vuestra excelencia un informe completo y ordenado para que conozcáis con certeza los hechos de los que ya tenéis noticia. Bueno, es una introducción de un historiador. Los diferentes historiadores narraban así el inicio, la parte introductoria de su informe. Es un historiador, sí es un historiador. Lo que hizo, ya dijimos, fue una investigación de campo. ¿Qué hay entonces en él que lo motivó a escribir este evangelio? Yo creo que encontramos, en primer lugar, algo propio. En tiempo de Lucas, ya se habían escrito muchos evangelios. Sí, ustedes han escuchado el evangelio de José, han escuchado el evangelio de Tomás. Que no estén en la Biblia no significa que son desmerecidos. Lucas dice, ya hay muchos. Y bien habría podido Lucas tomar uno de esos evangelios y mandárselo. Mira, aquí te mando estos evangelios que ya revisé, te mando el que me parece que te va a ayudar mucho en tu fe. No hace eso. Él se da cuenta, por lo menos en su persona, no le satisface leer el Evangelio de Mateo, no le satisface leer la versión de Marcos, no le satisface leer a Juan. Me parece que algo más, yo veo otras cosas. No le satisfizo tampoco la lectura del Evangelio de José, tampoco el Evangelio de María, tampoco el Evangelio de Tomás y otros libros que aluden a su composición contemporánea a Lucas, no fueron suficientes. Así que él dijo, si otros lo están haciendo, pues yo creo que hay algo más. Que se lo quiere particularizar a su remitente, sí, estoy de acuerdo. Pero él era un investigador. Era una persona que leía, era una persona que pudo decir de esta manera, yo también quiero escribir la historia. Por eso, ese creo que fue un discípulo muy comprometido con el Evangelio mismo. Muy comprometido con el Evangelio, porque el Evangelio finalmente lo tenemos que conocer, lo tenemos que aceptar y lo tenemos que compartir. El Evangelio es una noticia. La palabra Evangelio, que en griego es evangelion, es una noticia. Y no solamente es una noticia, es una gran noticia, es una muy buena noticia. Y las buenas noticias, como dijeron aquellos leprosos cuando se vieron de pronto llenos de comida allá en el Antiguo Testamento, en el sitio a Jerusalén, dijeron, ¿qué noticia es esta? No podemos quedarnos aquí mientras nuestros hermanos están padeciendo de hambre allá dentro de los muros de Jerusalén. Voy a decirlo así, acercándome un poquito a la forma en que personalizamos el Evangelio. Se dice que nosotros entendemos el Evangelio a como nos lo enseñan. Alguien se acerca y te comparte el Evangelio, te da el Evangelio y te enseña también a vivir el Evangelio. Creo que esto también es lo que hace creyentes muy comprometidos y creyentes no tan comprometidos. Creyentes que dan mucho y creyentes que no dan mucho. Creyentes que están en todo y creyentes que no están en todo. Porque es muy importante la forma en que tú te encuentras con ese evangelio. Está bien, este es el evangelio de Mateo, este es el evangelio de Marcos, este es el evangelio de Juan,
pero yo quiero el mío. A lo mejor notamos un poquito como de cierta vanidad, ¿no? Porque allá en Colosenses 4:14 no dijo, os escribe o saluda Lucas, el médico trabajador, el que aquí le apoya a Pablo, que estaba como un apoyo con Pablo cuando él estuvo preso. No, porque él dice, soy el amado. Así de que, ay, yo también soy el amado. Él estaba muy comprometido con el evangelio, pero él sabía que necesitaba estar más de cerca con el evangelio. Dicho de otra palabra, en otras palabras, cuando Lucas le comparte a Teófilo y le comparte a la iglesia y le comparte al mundo, resulta que le está presentando el evangelio de su experiencia. Hablemos de la experiencia. La vida cristiana es una experiencia. Y a menos que nosotros no tengamos esa experiencia que pase del conocimiento al sentimiento, que pase de la información a la fe, que sobrepase la esperanza humana a la eternidad, a menos que no tengamos una relación con el evangelio, no estamos en el evangelio. Yo te puedo contar el evangelio según Eunice, porque Eunice me contó cómo aceptó a Cristo, y entonces yo te puedo contar el evangelio según Eunice. O te puedo contar el evangelio según Irra, porque Irra me ha platicado cómo vive el evangelio. O te puedo platicar acerca del evangelio, de cómo lo vive el hermano Freddy o el hermano Edaí. ¿Cómo pueden vivir el evangelio? Pero ¿y yo? ¿Y yo? A medida que nos acercamos al evangelio, no tenemos otra más que comprometernos con él. Y hablando de los niveles de compromiso, hay creyentes que están demasiado comprometidos con el evangelio. Lucas es uno de ellos. Dedicó su vida, dedicó su investigación, dedicó su tiempo, dedicó su energía, dedicó todo al evangelio. Porque él se acercó, indagó, se encontró con Jesucristo. ¿Qué tipo de evangelio tienes tú? ¿Tú tienes un evangelio que te cuentan? ¿Tienes un evangelio que está en la Biblia? ¿O tienes ya un compromiso con el evangelio? Si tú no encarnas el evangelio, si tú no vives el evangelio, ¿cómo vas a compartir el evangelio? Necesitamos esto que se llama compromiso. Ahora, me llama mucho la atención porque escribir un libro en este tiempo, era una cosa muy complicada. Para empezar, estaban los escribanos. Había que ir con el escribano y dictarle. Pablo tenía sus escribanos también. No vamos a pensar que él sacaba, a lo mejor sus propios medios y comenzaba a escribir. No. Él tenía escribanos. La Biblia se escribe con escribanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No era algo fácil. Pocos lo hacían, y esos pocos, llamemos a las personas que están más comprometidas. Pues yo quiero ser de esos, dijo Lucas. Yo quiero ser de esos. Quiero también aportar. Quiero también hacer mi trabajo. Y ese trabajo y esa aportación es el evangelio que lleva su nombre. El evangelio de Lucas. Un creyente muy comprometido con el evangelio, que quiere entender el evangelio. Es más, podríamos decir que su trabajo estaba limitado a curar a las personas, a sanar a las personas, y que también era un trabajo que estaba en un rango muy alto y le ponía en contacto con las altas esferas de autoridad de Roma. Sabía lo que era el compromiso, entendía lo que es la entrega y el hábito. Cosa, hermanos, que nos hace a nosotros creyentes de una calidad mayor en entrega, en tiempo, en recursos, en vida. ¿Cómo eres tú? Encontramos entonces esto en primer lugar en Lucas, la siguiente. Pero también llama la atención que fue un discípulo comprometido
porque él también predicaba el Evangelio, él también enseñaba el Evangelio, y yo no encuentro en la Biblia, no lo encuentro, a alguien que se haya dedicado tanto a su discípulo como para hacer el trabajo de investigación que hizo Lucas. Me ha parecido también a mí, y dice, escribírtelas, versículo 3, escribírtelas por orden. ¿Cuál es ese orden? Resulta que Lucas empieza desde su genealogía. ¿Desde dónde empieza su genealogía? Desde Adán. No, los demás se quedan en Abraham. Digo, nada más tenemos 2 genealogías. Pero este llega desde el principio. Se da cuenta que hace falta más. Quisiera yo pensar que otro de los motivos que le llevaron a escribir su propia versión es que no le fueron suficientes las otras versiones. Él sabía que necesitaba algo más, y de hecho podríamos entonces juntar, todo su trabajo es único, porque no hay una continuidad, por ejemplo, de Mateo, ni de Marcos, ni de Juan, pero Lucas sí, es Hechos de los Apóstoles, es el segundo tomo. Dedicarse tanto a su discípulo para que ese discípulo conociera bien, a detalle, el Evangelio. Alguien sin duda te predicó el Evangelio, alguien sin duda te dedicó tiempo, alguien sin duda te dedicó recursos para que tú mejoraras. Alguien tal vez iba a tu casa para que vinieras a la iglesia y pagaba de su gasolina o pagaba de los transportes, lo que sea. ¿Cómo te enseñaron el Evangelio? Pues resulta que aquí tenemos a un ejemplo de un hombre entregado a su tarea de discipulado. No es el clásico de yo te llevo a la iglesia y ahí te dejo, hermano José Luis, aquí le traje uno. No es ese ejemplo de voy a ver, hermanos, yo tengo un conocido, quiero ver quién lo va a visitar. No era ese tipo de creyentes. Era el creyente que se remangaba y entonces hacía, investigaba. ¿Qué hace falta? Pues resulta que, voy a decirlo así, obviamente para leer entre líneas, como yo te estoy trabajando, como yo te estoy discipulando, de pronto el discípulo dice, oye, yo tengo algunas preguntas. A ver, no, pues mira, yo ya investigué y no hay respuesta. No hay un libro que nos diga eso. Pero yo lo voy a investigar, porque no voy a dejar un vacío en ti. Las preguntas que tú me hagas, voy a investigarlas. Así surge lo que es su evangelio. Es la respuesta a la necesidad de un hombre que quiere más. Sí, ya me predicaste de Jesucristo, quiero más. Pues ya te voy a llevar a la iglesia para que... No, yo quiero más de Jesucristo. Y entonces comienza un trabajo de mucho que hacer. Lucas. Hemos dicho, hermanos, que este año, como iglesia, vamos a enfocarnos en la evangelización para crecer aquí en la iglesia. Vamos a enfocarnos y nos vamos a encontrar con que todos los que estamos aquí nos vamos a convertir en mentores, nos vamos a convertir en maestros. Sí, porque todos vemos a nuestra hermana Connie, que ella es la que enseña la doctrina fundamental de las cosas de la iglesia, a los catecúmenos. No, ahora lo vamos a hacer todos. Y hermanos, se requiere que seamos comprometidos. Y por eso pensamos también en Lucas, porque en Lucas es el ejemplo del padre espiritual, del hermano mayor, que va y busca lo que necesitas, esté donde esté. La siguiente, por favor. Y finalmente, encontramos que Lucas es un hombre comprometido con la excelencia. No porque le dice excelentísimo Teófilo, no, esas es las características de este discípulo suyo. La forma en la que él entiende el Evangelio. El Evangelio
es la verdad más grande y más importante que todo ser humano debe conocer. Jesucristo es la figura central, es el hombre, es el Dios, es el Salvador que todo mundo debe conocer. ¿Cómo lo presentamos? Lo que veo en Lucas es que hizo un trabajo excelente. Utilizó un lenguaje excelente. Se acercó a las personas porque él hizo un trabajo de campo, lo dije, excelente. Y porque finalmente se lo personaliza de una manera excelente. Claro, la excelencia es demandante. Porque un trabajo de excelencia requiere conocimiento, pero también requiere actitud. Porque una persona puede tener todo el conocimiento, pero no tener actitud. Una persona puede tener toda la actitud, pero no tener conocimiento. Ambos elementos creo que deben ser características de un creyente. Porque en la Biblia, los hombres y las mujeres que nos trajeron y nos heredaron el Evangelio, lo firmaron con la sangre de su muerte. Me refiero a entrega, me refiero a disposición. Y su testimonio a nosotros nos motiva para ser excelentes en el Evangelio. Excelentes para conocer el Evangelio. Yo te animo, no solamente para que leas las palabras que Lucas escribió, vamos a estar durante todo este tiempo hablando de Lucas, sino para que seas motivado a entender más el Evangelio, mejor la doctrina, mejor la enseñanza bíblica. Te animo para que también desarrolles habilidades que te permitan presentar el Evangelio de la manera más clara, de la manera más sencilla, pero de una manera muy valiosa para la persona. No minimizarla por la falta de ganas, por la falta de motivación, por lo que nos pudiera delimitar, sino que sea el buscar ser excelentes. ¿Qué pasaría si tenemos aquí personas con excelencia? Lo que hacemos, lo que decimos, lo que enseñamos, lo que trabajamos, tendría mejores resultados. Bueno, es lo que buscamos en este año para la gloria de Dios. La última, por favor. Quiero terminar así. Sin duda, detrás de un maestro, de un mentor como Lucas, Teófilo se convirtió también en un gran discípulo, comprometido, entregado. Hermanos, yo les invito a que seamos una iglesia con el espíritu de Lucas, con el carácter de Lucas, que veamos el Evangelio como una oportunidad de glorificar a Dios de la mejor manera. Que así sea este año y que así sea en cada uno de nosotros.